Bueno, a mí me vais a perdonar, pero quiero hacer otra presentación, una presentación desde otro punto de vista. Los anteriores ponentes que me han precedido, ilustres catedráticos, ilustres gerentes de asociaciones como ANFACO en este caso, o representantes de la administración, yo no os quiero atosigar con cifras, datos, porcentajes. Creo que ya estaréis claros en un contexto. A mí se me ha pedido que viniera a dar una ponencia en concreto sobre los posibles impactos de un Brexit abrupto en el sector de la pesca. Aunque inicialmente estaba pensado como Brexit salvaje, preferí reducir un grado y poner Brexit abrupto. En todo caso, muchísimas gracias a la organización por habernos dado esta oportunidad de exponer desde el punto de vista de la flota pesquera gallega cuál es en este momento la situación en la que nos encontramos ante el reto enorme del Brexit y, en segundo lugar, cuáles son los posibles efectos, consecuencias o aspectos que estamos valorando y trabajando directamente. También os he de decir que yo soy de la teoría de que todo aquello que esté o podéis acceder por Wikipedia, prefiero darlo por sobreentendido. Entonces veréis, y espero, cruzo los dedos, que funcione mi presentación, porque la he hecho esta noche. Es tan cambiante todo y va a tanta velocidad que lo que podía haber tenido preparado hace una semana ya no está actualizado. Bien, como os digo, en primer lugar empezaré con cuál es, desde nuestro punto de vista, el principal escenario. A mí no me gustan apreciaciones de tipo subjetiva, prefiero basarme en datos, hechos, cifras y cosas muy concretas. Solo os diré que en nuestra cooperativa de armadores del puerto de Vigo son 300 grandes buques, flota industrial, altura y gran altura, y a su vez soy presidente de las sociedades mixtas en países terceros. Estamos trabajando con 23 banderas diferentes. Por tanto, tenemos que ver una visión global, una visión de conjunto. Antes de ayer, el pasado miércoles, di una conferencia en la Cámara de Comercio, acompañado del director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Comercio. Ellos presentaron esta diapositiva. Solo os voy a presentar dos. En primer lugar, repito, no lo digo yo, no son subjetividades, es la posición oficial. En este momento en Madrid, en este momento en Bruselas, y como podéis ver, perdonad que no tengo el lápiz, de los 4 escenarios posibles, desde luego, salida sin acuerdo, probabilidad elevada. Los demás, o reducida o revocación, solicitud de salida, altamente improbable. Esto lo dice la Administración, no lo dice Javier. Segundo, esa incertidumbre se nos acrecienta mucho más cuando, por eso he también tenido que cambiar toda la presentación, el día 8 de octubre, señores, estamos al día 11, el día 8, hace 4 días, acaba de presentar este documento oficial el Gobierno de Reino Unido. Básicamente, cuáles son los preparativos para el caso de no deal, de una salida abrupta, en donde nuestro ínclito primer ministro británico manifiesta claramente que nosotros tenemos confianza en restaurar en nuestras instituciones la democracia y debemos estar seguros que el Reino Unido dejará la Unión Europea el día 31 de octubre. Repito, esto tiene 3 días. Y por si había alguna duda, además de eso, después de muchos trabajos y muchos meses trabajando en ello, el Gobierno
de Reino Unido ha tomado los pasos necesarios para estar seguro que está totalmente preparado para un no acuerdo de Brexit con fecha 31 de octubre. Pero no queda ahí la cosa. Además de eso, en ese mismo documento detalla, a efectos de materias pesqueras, que en todo caso, en el supuesto de que se produzca un Brexit sin acuerdo, no será automático el acceso a la pesca por parte de los barcos de la Unión Europea a aguas inglesas. Es necesario una serie de autorizaciones que expida el gobierno británico, pero en todo caso, y esto creo que es muy llamativo, cualquier acceso para pescar en aguas de Reino Unido después del Brexit para los barcos de la Unión Europea será objeto de negociación. En todo caso, si los barcos de la Unión Europea están pescando en aguas de Reino Unido posteriormente al 31 de octubre sin que haya un acuerdo previo entre la Unión Europea y el gobierno de Reino Unido, estará sujeto a una grave ilegalidad y podrá incluso los barcos ser considerados como sospechosos de pesca ilegal. En ese mismo documento se recoge la panoplia de medidas a efectos de buques, aviones, etcétera, que se van a encargar de que en caso de Brexit sin acuerdo no haya un solo barco comunitario pescando en sus aguas. Por otra parte, a mayores, más incertidumbres, señores, ya no nos caben más incertidumbres. Esto es la relación de preacuerdos que ya tiene encima de la mesa el señor Boris Johnson para firmar el día 1 de noviembre, cuando se produzca la salida. Son países muy importantes, está perfectamente trabajado ya hace mucho tiempo, pero sobre todo hay una cuestión de última hora, nos enteramos hace pocos días, y es que con fecha 29 de septiembre, es decir, hace 15 días, el gobierno de Noruega y el gobierno de Reino Unido han firmado un acuerdo para que, en caso de Brexit, a partir del día 1 de noviembre, la flota noruega continúe pescando como hasta ahora en aguas de Reino Unido y viceversa. Nos hubiera gustado tener esa garantía para poder seguir operando, pase lo que pase con el Brexit. Por otra parte, perdonaré si no estaba siendo escuchado. Por otra parte, he hecho un pequeño análisis. En nuestro caso, Vigo es un puerto paradigmático, es el primer puerto a nivel mundial en movimiento de pescado destinado a consumo humano. Estamos en torno a 900.000 toneladas al año, repito, destinado a consumo humano, y tenemos una multiplicidad de situaciones que he intentado resumir brevemente, solo aquellas que directamente pueden verse afectadas por el Brexit. En primer lugar, tenemos barcos de bandera española pescando en aguas de Reino Unido. Tal como nos ha manifestado la Secretaría General de Pesca, hay 89 barcos españoles que de una manera más usual o habitual o de una manera más incidental pescan o han estado pescando en aguas inglesas. ¿Inquietudes que tienen? Pues, lógicamente, que con fecha 31 de octubre pudieran ser expulsados de aguas británicas. ¿Qué soluciones nos ha ofrecido la Unión Europea y la Secretaría General de Pesca? Paradas temporales por cese de actividad a cargo del Fondo Europeo Marítimo Pesquero por un plazo máximo de 9 meses y que podían ser beneficiarios empresas y trabajadores. ¿Cuál es la cuestión? Que para nosotros los barcos que tenemos están diseñados para pescar, no para estar parados. En segundo lugar,
¿Y qué hacemos con toda nuestra masa laboral? Además, ¿qué pasa con nuestros mercados? En todo caso, las asociaciones francesas, holandesas y belgas ya nos anunciaron que previsiblemente pararán toda o la mayoría de su flota, ya que son muy dependientes de estas aguas. Os recuerdo al respecto simplemente que hay flotas como la belga o la de la zona de Bretaña que dependen un 60% de pescar en aguas británicas. De hecho, pasado mañana, como soy presidente de Bluefish Europa, que abarca todas las zonas altamente dependientes de la pesca de la zona atlántica, tenemos reunión en Lorient, precisamente para intentar aunar criterios al respecto. Esto es el mapa, como ustedes verán claramente, de Reino Unido, pero sus 200 millas, Irlanda y la zona belga, holandesa, alemana, tienen que pescar o pescan necesariamente en aguas inglesas. En el caso que se produjera una salida forzosa de toda esta flota de aguas inglesas, solo habría dos opciones: o van a tierra y quedan parados, paradas temporales, o la posibilidad de desplazarse hacia otras zonas, llamemos Irlanda o llamemos a la zona de Francia. ¿Cuál es el problema? Que, como todos ustedes saben, cada año, en diciembre, tenemos la lotería de Navidad, a efectos de saber qué tax y cuotas se le atribuyen en base a criterios de estabilidad y en base a los informes de los científicos, qué cuotas de cada especie tienen nuestras flotas. Por tanto, si se produce un corrimiento de esfuerzo, se produciría una sobrepesca en aquellas zonas donde están actualmente pescando tanto caladero irlandés, francés, etcétera. Solo quisiera daros un dato: en este momento tenemos el 50% de nuestra flota pescando en aguas irlandesas y 40% en aguas francesas. Pueden producirse unas enormes tensiones en caladero. Segundo, estaban solo en el primero, bandera española. Segundo, bandera comunitaria, irlandesa, francesa, holandesa, etcétera, de capital gallego, tripulación gallega, y que directamente descarga el barco, o bien a través de camión, en nuestras lonjas. Aquí estarían afectados 33 arrastreros solo que operan en Vigo. Inquietud, desplazamiento de esfuerzo, como os he dicho, desde aguas británicas a otras aguas, sobre todo irlandesas. En este momento el 50% de la flota de Gran Sol lo tenemos en aguas irlandesas y 40 en francesas. Un dato muy relevante: en el año 2018 se importaron vendidas en nuestras lonjas, procedente de Irlanda y Francia, y solo entre rape, gallo y merluza, 220 millones de euros en primera venta. Dos lecturas. Uno, cuando la flota española se puso a pescar en aguas de Gran Sol, hoy reclamadas por los británicos, prácticamente los recursos eran inexistentes. Gracias a la entrada de la Unión Europea con la política común de pesca, etcétera, se empezó a sacar rentabilidad de esas aguas. En segundo lugar, por tanto, nuestros derechos históricos consolidados de hace más de 40 años. Y, además, en segundo lugar, y es muy importante este dato, nosotros, los españoles, no somos los que pescamos más, ni mucho menos, por el criterio de estabilidad relativa y fijación de una serie de cuotas por países. Ahora bien, nosotros ni un solo kilo lo destinamos a consumo no humano, a harinas, por ejemplo. Y segundo, el precio por kilo descargado de nuestras flotas es el mayor de toda la Unión Europea.
repito, nos dedicamos a rape, merluza y gallo. Y además, también ya nos han avisado, flota holandesa, francesa, belga, que tenían previsto hacer el desplazamiento en caso de expulsión de sus flotas de aguas británicas. Esto, como os decía, puede generar importantes conflictos de convivencia. El tercero, voy a intentar acelerar un poco porque son tantos casos. Tercero, flotas de bandera inglesa y capital español, tripulaciones gallegas y descargas en Vigo. Estamos aquí, solo en Vigo tenemos 10 arrastreros con bandera de Reino Unido pescando en aguas inglesas. Inquietud, punto de inspección fronteriza, inspecciones de sanidad exterior, aranceles, logística, todo lo que queráis. D, flota de bandera malvina, capital gallego, en régimen de sociedad mixta. Es, por ejemplo, mi caso. Yo tengo barcos de bandera española y de bandera malvina pescando en Malvinas. Y que exportamos o traemos a España el 100% de la producción a Vigo Marín. 100% de la producción. Problemas. Nueva documentación adicional para entrar en la Unión Europea, pérdida de competitividad debido a la aplicación ahora de aranceles. Malvinas es un país, territorio de ultramar, arancel cero, y ahora pasa a pagar aranceles, que van en una escala, por ejemplo, la merluza, pues un 15%, el calamar un 6%, la pota un 8%. Solo respecto de Malvinas os quiero ilustrar con esto, que seguro que nunca lo habéis visto y posiblemente ahora ya os pueda sonar más. Año 95 fue cuando realmente nosotros, los españoles, consolidamos nuestra posición en Malvinas. Pesca de calamar, que es la pesca estrella en Malvinas. En esa fecha había flotas de 11 países, no solo España o Malvinas, Japón, Honduras, Italia, Corea, Reino Unido, Portugal. Bien, a lo largo del tiempo, nosotros seguimos manteniéndonos. Estos son todos los años desde el 95 hasta hoy. Como podrán ver, solo hemos quedado 3 nacionalidades. Las 3 nacionalidades son española, solo hay un barco de mi empresa, bandera de Malvinas, porque lógicamente hemos ido estrechando nuestra relación y pasando a régimen de sociedades mixtas, y en tercer lugar, un caso excepcional también de un buque Puerto Base Vigo, que tiene bandera inglesa. Estos son los que quedan y producimos el 100% de calamar patagónico y el 100% lo traemos a Vigo Marín. Las capturas, en todo caso, este año aún han aumentado respecto del año pasado. Una última flota afectada, que es la flota española pescando en aguas Malvinas con licencia privada de pesca y que descargan en Vigo o principalmente envían su producción a través de contenedores. Desdiciendo un poco lo que inicialmente dijo en la primera charla de esta mañana la representante de la Administración Pesquera Gallega, no son 8, tenemos 24 grandes arrastreros pescando con bandera española en aguas de Malvinas, con una producción de 70.000 toneladas anuales de media. Inquietud, ¿continuarán pescando en estas aguas después de la salida del Reino Unido? No lo sabemos. En todo caso, impactos. Los impactos son múltiples. Simplemente os voy a enumerar una serie de cuestiones en las que estamos trabajando. La primera cuestión es arancelaria, es decir, hay doble arancel. Yo no sé si os quedó claro. Por una parte, importamos producto, por ejemplo, de Malvinas o de Reino Unido, y se estableció por parte de la Unión Europea unos aranceles. Esos aranceles son, por ejemplo, en el caso de la merluza, que nos afecta directamente, pues un 15%, en el caso de cefalópodo, pues un 6, un 8, y llegan hasta un 22%. Pero hay
Hay una segunda cuestión, que son los aranceles que acaba de publicar el día 8 de octubre, el gobierno de Reino Unido, de qué aranceles va a aplicar a la entrada de productos pesqueros procedentes de la Unión Europea. Y también veréis, pescado congelado 15%, filetes también 15% y bueno, una serie de detalles que no voy a entrar. Segundo, ¿cuál es el impacto comercial? Como no he querido dar datos nuestros, datos subjetivos, he tenido en cuenta los datos oficiales del Ministerio. Como veréis, impacto comercial del Brexit en el sector pesquero analizado por provincias. Primera provincia afectada a nivel nacional, Pontevedra, Vigo, Morín. Primera provincia, 532.000 toneladas y se hacen al año 31.000 operaciones. Segunda, la provincia de La Coruña, con 218.000 toneladas. Pero es más. ¿Cuál es el impacto comercial desde el punto de vista de valor? Malvinas representa en cuanto a importaciones 180 millones de euros y Reino Unido 62 millones, con 102 empresas. En total, más del 8% de todas las importaciones que se realizan en Galicia es procedente de pescado originario de Reino Unido o de Malvinas. Sí, acelero. Como os decía antes, ¿qué se está haciendo por parte de la Unión Europea? Se ha dictado el reglamento 2019/497, donde se recogen paradas temporales, plazo 9 meses, para todos aquellos buques pesqueros de la Unión que dependan significativamente del acceso a las aguas británicas para la actividad pesquera. Segundo, nos ha clarificado el Ministerio que aquellos barcos de bandera española que pescamos en Malvinas no quedaríamos dentro de estas ayudas, ya que se trata de acuerdos privados. Y, por otra parte, también la Comisión nos había anunciado la posibilidad de utilizar fondos que se llaman de solidaridad y el Fondo de Adaptación a la Globalización, pero también nos han despejado la duda de que esos son excepcionales. En algunos casos muy acotados sería solo para trabajadores y no para empresas armadoras. Conclusiones. Hay gran incertidumbre en muchos segmentos de flota que directa o indirectamente pueden verse afectados por un Brexit especialmente duro. También se verán afectados indirectamente flota de cerco, litoral y pelágica. Lo que dijo al principio la representante de la Administración gallega es absolutamente correcto. Cuidado, flotas artesanales, estamos hablando de especies altamente migratorias y tenemos 100 stocks compartidos con Reino Unido. Consecuencias podrían ser enormes para Galicia. Yo aquí quisiera también destacar una cosa. Nuestros barcos de fresco llegan a las lonjas. En las lonjas, solo en la de Vigo, trabajan al día 5.500 personas moviendo el pescado. El pescado congelado llega a nuestros frigoríficos. En los frigoríficos entre Vigo y Marín tenemos más de 1 millón de metros cúbicos de capacidad instalada. Ese producto va a las plantas de elaboración y de ahí va a los mercas, etcétera. Pero es más, es que se reparan, se construyen, estamos en pleno proceso de renovación de flotas principalmente Nodosa, en Marín, barcos de 25 millones de euros para ponerle bandera de Malvinas. Creo que por nuestros estudios, 130 buques afectados, 1.700 trabajadores gallegos a bordo de esos barcos. Tener en cuenta que, según manifiesta el estudio de la Universidad de Vigo, cada puesto de trabajo a bordo de un buque supone 4,5 puestos directos en tierra por
que estamos vinculados con 47 de las 54 ramas de actividad. A mayores, ¿se pueden producir enormes consecuencias económicas para la empresa? Por supuesto, para las propias autoridades portuarias. Solo Malvinas representa el 27% de la totalidad de las importaciones de pescado en Vigo al año. Puede producirse claramente un desabastecimiento de determinadas especies en el mercado, no solo español, sino europeo, porque somos los grandes productores de rape, merluza y gallo. Y desde el punto de vista de los cefalópodos, especial incidencia en Malvinas con el ílex, la pota y el calamar, que va a las plantas de elaboración y se comercializa. Además, creo que debería de hacerse una búsqueda de caladeros alternativos. Desde un punto de vista aduanero, control de frontera para aduaneros, etcétera, se pueden producir. Tenemos muchísimo miedo con los colapsos que se van a producir. Es que, como sabéis, esto parece un poco sarcástico, el que el día 1 de noviembre, fecha de salida, sea un viernes y además, para colmo, sea Halloween, el gran día de fiesta, o sea, truco o trato. Si no fuera una cosa que nos va a miles de personas que podrían verse afectadas en su trabajo y en nuestras empresas, desde luego parece una mala pesadilla. Por otra parte, toda la cadena se verá muy afectada por el Brexit, especialmente en el caso de Brexit duro. Los efectos son impredecibles y simplemente os he traído esto. No sé si tiene volumen. ¿Tiene volumen? Sí. Eso es uno de nuestros barcos, pescando en Malvinas, pescando calamar. Un lance. Estoy hablando 43, 44 toneladas. Destacaros una cosa, de cada 2 calamares que se consumen en Europa, 1 es de Malvinas. Esto es Malvinas. Estos son nuestros amigos, que llevamos con ellos trabajando 40 años, que nos llevamos genial con ellos, con el gobierno. Malvinas se caracteriza por ser el caladero mejor gestionado a nivel mundial. Y simplemente para terminar, deciros una cosa. Los planes de contingencia están muy bien. Los trámites aduaneros, el pago de aranceles, podemos subsanarlo. Lo que no podemos subsanar es que si no podemos pescar, si no tenemos caladeros de pesca, no tendremos nada que hacer. Mi gran confianza, y eso es nuestro principal plan de contingencias, es que cuando hemos atravesado momentos tan graves como la expulsión de la flota española de Namibia, con la guerra del Fletán, etcétera, etcétera, con la valentía, el ímpetu de nuestros armadores y de nuestra gente de mar, vamos a ser capaces de reinventarnos una vez más y única y exclusivamente reiterar como empecé, gracias Foro Aquí, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Quedo pendiente del debate.